Hola, buenos días. Nosotros somos del grupo 414 y hoy presentaremos nuestro mapa mental de la etapa 1 de literatura. El equipo está conformado por Obedeli Covarrubias Meléndez, Aldo Rogelio González Zapata, Ana Carolina Corona de la Rosa y yo, Sofía Marisol Reyes Duer. Este es nuestro mapa mental completo. Y ahora pasamos a funciones y propósitos. Bien sabemos que el propósito de la literatura cumple con las funciones específicas relacionadas con nuestros sentimientos, nuestras interacciones sociales, nuestro desarrollo personal y bien la relación que hay entre los humanos y la comunicación verbal. También contamos con la función comunicativa, en la cual es básicamente el transmitir un mensaje. Aquí tenemos el emisor, que es el autor, que a través de un canal, como un libro, envía un mensaje al receptor, que es el lector, tomando en cuenta el código, que es la lengua escrita, y el contexto. También tenemos la función estética, la cual se divide en función poética y función social. La función poética transmite más sentimientos, emociones y se relaciona más con los mundos imaginarios, que también conlleva la poética, la narrativa, la musical y la dramática. Y sobre la función social, esta transmite más valores, ideales, pensamientos de los autores con relación a su contexto histórico y social. Y también, por último, tenemos los medios de expresión literaria, que principalmente son el verso y la prosa. El verso es cada una de las líneas de las que se compone un poema. Antes los poemas eran más estrictos y tenían que cumplir con ciertos requisitos, pero actualmente esto ya ha sido más libre, pero siempre tiene que conservar el ritmo. Y la prosa es básicamente la manera habitual en la cual nos comunicamos con la palabra. Y la prosa literaria puede ser poética o narrativa. Existen muchos tipos textuales. Los textos se dividen por lo regular en expositivos y literarios. Los primeros son aquellos que informan de manera objetiva un hecho o suceso, o que explican ideas, procesos y conceptos. Los textos literarios tienen un carácter ficcional, los cuales utilizan el lenguaje literario que utiliza palabras poco comunes o en contextos diferentes al uso cotidiano para dar originalidad a la obra. La literatura es polisémica, es decir, el lector puede tener múltiples interpretaciones sin que haya impida la comunicación. Algunos de los recursos literarios más importantes que se siguen usando son los siguientes: la anáfora, que es la repetición de las palabras al inicio de cada verso; la elipsis, que es la omisión de un elemento en la frase o verso; el perbatón, la alteración del orden normal de los elementos oracionales; la hipérbole, que es la exageración de un concepto; la metáfora, que es la expresión de una idea por otra que tiene semejanza; y la paradoja, que reúne dos ideas que en apariencia se contradicen. El siguiente subtema es principales formas de expresión literaria, las cuales son narrar, descripción y diálogo. Primero, narrar. Es relatar una serie de hechos reales o imaginarios que transcurren en un espacio o un tiempo y un ambiente determinados. En la narración es importante un narrador, el cual es importante no confundir con el autor. El siguiente es descripción, el cual es la enunciación de las características de una persona, un lugar
un ser vivo, un objeto y una situación o una acción mediante palabras como sustantivos, adverbios y adjetivos. Por último, el diálogo, el cual es un intercambio verbal entre dos o más personas. El diálogo puede ser clasificado en diálogo directo e indirecto. El diálogo directo son las palabras tal cual las dice el personaje. Puede ser precedido por un guión largo o una raya, o puede estar entre comillas. Por su parte, el diálogo indirecto se introduce lo que dice el personaje por medio de la conjunción que. Ahora hablaré sobre los principales géneros literarios, los cuales son género lírico, género narrativo, género dramático y género didáctico. El género lírico es el que expresa emociones y los sentimientos del autor. Ejemplos pueden ser poemas, canciones populares y cultas. El género narrativo relata hechos reales o imaginarios. Puede ser novelas, cuentos, leyendas, mitos o fábulas. Género dramático. Presenta una situación que se representa frente a un público. Pueden ser comedias, tragicomedias, entremés, tragedias, etc. Y por último, el género didáctico, el cual busca transmitir una enseñanza moral o ética o de otro tipo. Pueden ser las fábulas, ensayos, proverbios, sentencias o parábolas. El siguiente punto es literaturas emergentes y redes sociales. La literatura emergente es aquella literatura nueva que es producida entre finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esta ha sido muy influida por los nuevos avances de las tecnologías. En plataformas digitales como Twitter, Facebook, WhatsApp, blogs de internet, incluso YouTube, es posible encontrar estos escritos por autores profesionales o aficionados que quieren expresarse. Voy a presentar el último tema, que es la función de la literatura en la sociedad. Se sabe que por medio de la literatura se transmiten valores sociales, formas de pensar y conocimientos. Es por eso que desde el inicio de la literatura, esta cumple la función de cohesionar socialmente a los individuos, dándoles así una identidad dentro de una tribu, y así se forman los epopeyas, que giran en torno a los héroes. La literatura ha tenido diversas funciones a lo largo del tiempo. Iniciamos por la antigüedad, que abarca del 3000 a.C. al siglo XV. Aquí se tenía la función del control social del comportamiento, esto por medio de mitos y leyendas. Tenía la función de dar identidad tribal a un individuo mediante relatos fundacionales y heroicos. Tenía la expresión religiosa, que daba apoyo espiritual y moral, y la función del desarrollo social, al ser un instrumento crítico de las sociedades prevalecientes. Después sigue la Edad Media, que es del siglo V al XV. Estas funciones fueron el control moral mediante las leyendas religiosas y de muertos condenados a penar. El educar, ya que nacen los primeros textos didácticos y de consulta y de divulgación del conocimiento. Y por último, informar, por medio de canciones de juglares que llevaban noticias versificadas. Por último, la Edad Moderna y Contemporánea, que abarca el siglo XV hasta la actualidad, permite adentrarse a mundos paralelos dentro de la lectura. Aquí el autor y el lector se comprometen socialmente y defienden ideas de justicia y valores sociales que se desean. Invita a la reflexión del lector y de esta manera se aumenta el desarrollo personal del lector. Y como transmite emociones y sentimientos, proporciona placer estético por ser una obra artística. Estas funciones sociales se relacionan con los movimientos literarios, pues cada corriente priorizaba otra función. Los movimientos literarios marcan tendencias en la literatura, niegan movimientos precedentes, responden a las necesidades sociales y agrupa a los escritores afines. Los más importantes movimientos literarios son los siguientes. El Renacimiento, que es la primera corriente literaria, surge en el siglo XIV hasta el siglo XVI y marca el final de la Edad Media. Un ejemplo del Renacimiento es la Divina Comedia de Dante Alighieri. El Barroco tiene un lenguaje sobrecargado, usa neologismos y tiene muchas figuras retóricas. Es por eso que se torna difícil su comprensión en ciertos casos. Ejemplo de este movimiento son las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz y Luis de Góngora.
El neoclasicismo, aquí surge la literatura didáctica y se da prioridad a la razón. Ejemplo es la enciclopedia. En el romanticismo se idealiza y se añora el pasado y la estética de la antigüedad. También el nacionalismo se inspira en los sueños. Ejemplo de este movimiento es Drácula de Bram Stoker. Ahora en el realismo, aquí se reproduce la realidad social y las características de los individuos. Ejemplo es la novela Ana Karenina de León Tolstoy. El naturalismo se deriva del realismo y se considera la realidad del individuo respondiendo a su herencia social y económica. Ejemplo es Nana de Emily Zola. En el modernismo es el primero en ser independiente en América Latina y retoma elementos del romanticismo, pero se centra en la estética del texto. Los ejemplos son los poemas de Rubén Darío. Las vanguardias es un movimiento heterogéneo de la renovación literaria. Los ejemplos son los textos de Germán Lister-Zubide. Y por último, el realismo mágico incluye elementos fantásticos y de tradición cultural en la narrativa hispanoamericana. Ejemplo es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora, el posmodernismo es un movimiento cultural desde 1970 y que aún está vigente. Aquí los TICs son una mayor influencia para los temas, ya que se observan los cambios de la sociedad gracias a las nuevas tecnologías. Ahora la literatura se encuentra en nuevos soportes de lectura que se dan gracias a las nuevas tecnologías, como el celular y las tabletas. Cabe mencionar que el posmodernismo es neobarroquismo, porque varios géneros se pueden aplicar en un mismo tema. Hay muchos temas relacionados a la sexualidad, en ocasiones de manera grotesca y con personajes indefinidos. Y eso sería todo. Con esto se marca el fin de nuestro mapa mental. Espero que el video haya sido de su agrado. Agradecemos la atención prestada. Muchas gracias.